adelantan esas fuentes sanitarias es que como siga este ritmo de contagio tendremos confinamiento sí o sí, ¿no? Bueno, sí, me han llegado rumores hoy, ayer, de diversas fuentes, que por supuesto no puedo citar en estos casos, de que incluso en ciertos hospitales están diciendo que el personal coja las vacaciones en agosto y no en septiembre, porque están ya previendo que haya serios problemas. También otras fuentes citan que se podría estar ya planificando un confinamiento duro otra vez, pues a partir del 5 de septiembre. Pero claro, esto ya no es tanto biología como decisiones humanas y políticas que no me competen. Pero claro, uno está metido en esto y le cuentan estas cosas. En cuanto a los rebrotes, bueno, tenemos que hablar un poquito de esto con otras noticias que tenemos preparadas, pero vamos a diferenciar una cosa. No es lo mismo un PCR positivo que una persona que esté enferma y mucho menos que esté grave o que muera. Es decir, estamos hablando todo el tiempo de gente que da positivo en una prueba más que dudosa. Uh-huh. Tenemos aquí en el plató a don Roberto Centeno y a José María Aguilar y quiero que me hablen muy rápido si ojalá que no, si esta predicción del día 5 de septiembre, un nuevo confinamiento, muy rápido, ¿qué es lo que pasaría a España? Bueno, pues un desastre económico inimaginable. Eso es lo que pasaría en España. Ya con la situación que hay de alarma en toda una serie de sitios, va a sufrir el turismo y la hostelería muchísimo. Si vuelve otra vez la pandemia, esto está apaga y vámonos. Don José María. Claro, el sector de servicios en toda su extensión en España es importantísimo y desde luego otro brote pandémico como el que hemos tenido primero sería la puntilla para multitud de empresas y para el país en general, ¿no? La verdad es que hay que insistir a la gente en que se proteja. Las mascarillas, lavarse las manos, las gafas también, puesto que se contagia por los ojos, es fundamental. Ya el doctor Li Weiliang fue un oftalmólogo chino que luego falleció durante la epidemia y fue uno de los primeros en alertar de la pandemia en China, ya advirtió que había que protegerse. Uh-huh. Y es fundamental tomar las medidas de protección para que no tener otro escenario dantesco como el que tuvimos. Especificar una cosa que creo que es interesante. Sí. Creo que todos... ¿Sí? Sí, digo. Perdón. Creo que todos, en general, la sociedad y todos los opinadores, nos estamos confundiendo mucho entre lo que es un factor social y económico y lo que es pura biología, lo que es un virus. No podemos confundir nuestros deseos, nuestras ganas de verano, de salir y de que todo vuelva como antes, a la realidad de un virus, porque el virus, todo esto le importa tres narices. Entonces, no, la economía y la no economía. Otra cosa es que hasta qué punto los datos que estamos teniendo de los positivos, de los enfermos, son reales o no son tan reales. Eso es lo que hay que analizar, pero no confundir nunca deseos con realidades, porque la realidad es la que nos tiene que indicar. Le quería hacer una pregunta, don Fernando. Está habiendo muchísimos contagiados, pero sin embargo hay muchísimos menos muertos. ¿Esto tiene algo que ver con los PCR que se están haciendo o con los que nos indican a lo mejor están dando a mucha más gente de la que es, de que no son fiables? Bueno, la prueba en cadena de reacción de polimerasa, la PCR, en realidad fue creada para otra cosa. No es una prueba diagnóstica. Es absolutamente sorprendente que se esté utilizando ahora para decir que alguien está enfermo. Es decir, una persona asintomática, que la OMS ha dicho que los asintomáticos no contagian. Esto es una cosa que nos habían engañado, que hemos estado hablando aquí muchas veces de esto, pero ahora dicen que no contagian. Una persona que da positivo en un test PCR puede estar dando positivo a toda una serie de coronavirus diferentes que no es el SARS-CoV-2 e incluso a alguna bacteria. Es decir, los datos que nos están dando de positivos y de rebrotes no son gente enferma, son gente que ha dado positivo en un test que nunca fue creado y que el propio premio Nobel que lo creó ha dicho que no sirve para virus de ARN y que además no es una prueba diagnóstica, es una prueba que es muy útil al principio de una pandemia para ubicar un poco una serie de brotes, pero da muchos falsos positivos, pero da más falsos positivos que positivos reales, hasta tal punto que el ministro de Sanidad alemán lo retiró ya hace tiempo y en Canadá también lo han retirado.
no podemos fiarnos de los PCR y ahora mismo estamos todos enloquecidos haciendo unos PCRs que no sirven para nada y que además presumo y no quiero pensar mal o sí que hay gente que se está forrando con estos PCRs. Le voy a leer esta noticia, la que dice que Sanidad oculta la mitad de los casos de contagio comunicados por la Generalitat este julio. El Ministerio de Sanidad ha comunicado la mitad de los casos de contagio por coronavirus que la Generalitat desde el inicio del mes de julio, y el resto de los casos han pasado al campo del olvido mediático a ojos de las ruedas de prensa del ministro Salvador Illa. Desde el 1 de julio la Generalitat ha reconocido 10.133 nuevos contagios, mientras que el Ministerio del Gobierno de Pedro Sánchez, por el contrario, solo ha admitido 5.723 casos en esa comunidad autónoma. Es decir, que el Gobierno, pues como siempre, ha ocultado prácticamente la mitad de los casos. Mientras que oculta la mitad de los casos, estamos viendo también, por otro lado, a nuestro héroe, al que ha salvado multitud de vidas, al que todos, según el Gobierno, tenemos que estar súper agradecidos, al señor Fernando Simó. Le hemos visto pues surfeando en Portugal. No sé si tenemos las imágenes para que ustedes lo vean. Ahí tenemos a este señor, el espantapájaros de Fernando Simó, que surfeando mientras los rebrotes pues están asolando España y mientras oculta los muertos, los infectados y todo. Don Fernando, con estos datos, con este señor de nuevo, lo que usted decía del 5 de septiembre, pues empieza a tener bastante lógica, porque es que está asegurado el rebrote con estos inútiles en el Gobierno, ¿no? No, ellos saben perfectamente, ellos tienen los datos de verdad y saben perfectamente lo que va a pasar. Por eso hace la escapada ahora, porque después no va a poder. Ellos saben perfectamente y se nota porque además lo que decíamos antes, esta ocultación de más de 4.000 casos sin duda responde a la patata caliente que el Gobierno central ha pasado a las autonomías. Han aprendido, es una cosa que hacen muy bien, han aprendido del primer error y lo que han hecho es simplemente soltarnos a nuestra suerte y dejar que la culpa de lo que ocurra lo tengan las diferentes autonomías y que cada uno vaya por libre. De todas maneras, resulta sorprendente cómo podemos tener credibilidad en Europa perdiendo 4.000 y pico casos. De todas maneras, insisto, casos son PCRs positivos, no son enfermos. Se está dando una cosa curiosa y es que a raíz del trabajo de los enfermeros, enfermeras, rastreadores, que son enfermeras, diplomadas, cuando se encuentra, por ejemplo, en una graduación o en una fiesta, un solo joven que da PCR positivo, inmediatamente se rastrean los 40 o 50 que estaban allí, o los 100, y se detectan otros 4, 5 o 10. A esos 4, 5 o 10 se les hace el seguimiento y se vuelven a hacer a sus familiares. Están saliendo entonces un montón de casos cuando en realidad, de todos los números que hemos hablado, probablemente enfermo no haya ni uno solo. Don Roberto, ¿qué opina que tengamos rebrotes en España y tengamos a este señor ocultando de nuevo los datos en Cataluña y además pues haciendo sur en Portugal? Bueno, al señor Pelotilla. O ha entendido mal al experto o la mayor parte de estos casos son falsos positivos. Sí, puede ser. Si fuera así, pues entonces no hay que preocuparse demasiado. Eso es lo que se me ocurre. Sí hay que preocuparse porque el que salgan falsos positivos no significa que haya un montón de virus por ahí con positivos reales y que no los estemos detectando, porque a lo mejor están en otro sitio o son números diferentes a los que estamos manejando. Ya. Es decir, que haya falsos positivos no implica que haya muchos positivos reales sin identificar. Si hay falsos positivos, el que haya un gran número o un número significativo de casos detectados, si resulta que más de la mitad de esos son falsos, pues entonces la situación es otra distinta. Sí, que es otra distinta, sí. Don José María Aguilar, de biólogo a doctor o a médico. Bueno, es evidente que el detectar a los pacientes asintomáticos que están contagiando o a pacientes con pequeños síntomas en el inicio de un foco, pues es importantísimo, claro. Es verdad que en una epidemia respiratoria el seguimiento es dificilísimo por el carácter y más en este caso el coronavirus, por su gran contagiosidad y por ese periodo de incubación que tiene. En cuanto al señor Fernando Simón, que está sonado,
podía por lo menos saber si hacer su Cádiz y dejarse el dinero, ¿no? En vez de que me conste que Portugal es un país hermano, yo lo quiero mucho, pero hombre, da el ejemplo. Estamos pidiendo a los jóvenes que en vez de hacerse botellón o a la gente de ir a hacer fiestas, vaya a las terrazas para que se gasten el dinero ayudando a los negocios, y este tío se va como un señorito allí. Haga turismo en España. Claro, que lo que está promocionando su propio gobierno. Exactamente. Sí, que cabe la posibilidad de que se ha ido a Portugal porque Portugal no es el que lleva la sanidad. Y a lo mejor se fía mucho más del país de enfrente, porque aquí sí sabe lo que está pasando. Don Fernando, le voy a preguntar por estas dos noticias. AstraZeneca tendrá la vacuna lista en caso de emergencia a partir de septiembre. Dice que el gigante farmacéutico AstraZeneca es capaz de garantizar 100 millones de dosis de su vacuna para Reino Unido y 300 millones para Estados Unidos a precio de coste durante la duración de la emergencia en caso de que los ensayos clínicos sean favorables y finalmente sea aprobada. Así lo expresó el doctor Mate Pangalos, vicepresidente ejecutivo de investigación y de desarrollo de biofármacos de la compañía. Y luego también quería preguntarle sobre esta vacuna y sobre la batalla que se está produciendo, Oxford, Estados Unidos o China. ¿Quién llegará primero a la vacuna y cómo nos afectará? Primero, ¿tenemos vacuna para septiembre? Si esa vacuna es fiable, según la primera noticia. Y segundo, si no es fiable esa noticia, ¿quién va a llegar primero con la vacuna? ¿Los ingleses, los americanos o los chinos? Bueno, como hemos dicho otras veces, no nos olvidemos que cada vez que un laboratorio o incluso una universidad, porque las universidades en Estados Unidos y en muchos otros sitios funcionan prácticamente como empresas, pueden patentar los descubrimientos que hacen y pueden venderlos y recibir emolumentos por ello. Siempre que alguien dice que está adelantando y avanzando algo, tiene una campaña de marketing gratis automáticamente. Todos los medios del mundo lo repetimos y lo decimos y nos acostumbramos a nombres. Es invaluable lo que están consiguiendo. Con lo cual ellos son los primeros que están deseando lanzar globos sonda a la mínima cosa medio positiva que puedan tener. Está claro que la vacuna china, ¿no?, que es la CanSino Moderna, que curiosamente es China y de Massachusetts, ¿no?, porque están trabajando conjuntamente, que es una cosa curiosa. Aunque en China hay otros 2 o 3, no estamos seguros, que sepamos que están también avanzando, y después la de Oxford. Pero es curioso como AstraZeneca están haciendo ya pactos con países, con Alemania, con Reino Unido, para hacer precompras de dosis. Quiero poner la atención de los televidentes en lo importante que es esto. Y nos recuerdo todos los fallos que hemos tenido en este gobierno con una serie de cosas mucho más sencillas. ¿Y qué va a pasar cuando salgan estas vacunas y la gente tenga precompras? ¿A quién van a ir y a qué precio van a ir? Y desde luego que sepan que esto no es gratis. Por mucho que los chinos digan que la van a dar gratis, ya las propias farmacéuticas están haciendo test de mercado y están viendo que hay muchísima gente que no estaría dispuesta a ponerse una vacuna china, simplemente por mala onda. Y esto ya es un problema serio. Que lancen las vacunas de esta forma tan rápida, insisto, hay vacunas que llevan 10 años y no lo han conseguido. Está claro que están poniendo mucho más medios, pero aún poniendo muchos más medios, quisiera comentarles, por ejemplo, el caso de la vacuna de Oxford, para que la gente vea, cuando hemos hablado tantas semanas y tantos meses de Wuhan, de los murciélagos y de estas cosas, que la gente nos miraba un poco como diciendo, uy, las conspiraciones, estas raras. Pues fijaos, la vacuna esta de Oxford se está cultivando en un adenovirus. Los adenovirus son los virus que provocan un resfriado en chimpancés. Es decir, es un adenovirus de chimpancés, al cual le han introducido una parte de material genético del SARS-CoV-2, y entonces el adenovirus de chimpancé, que es lo que te inoculan, hace un poco como el caballo de Troya que llega a la célula, y una vez que está dentro de la célula, al abrirse y liberar su material genético, libera una parte del SARS-CoV-2 que provoca una reacción inmunitaria, ¿vale? Esta es, de forma sencilla explicada, la forma como funciona. Esto implica que tienen chimpancés con los cuales le están haciendo resfriarse y trabajando con eso. Fijaos, todo lo que hemos contado tantas veces como esto ahora, como es para una vacuna, sí nos lo explican de una manera como muy clara, ¿no? Pero pensar que todo esto se viene haciendo desde hace 20 años y se hace con chimpancés, con otros monos, con macacos, como hemos dicho, con murciélagos,
con pangolines y con de todo. Se puede hacer un montón de cosas. Y estos son, en este caso, lo asegurará el doctor que está ahí, son los biólogos, ¿no? Que somos en este caso realmente los malos, porque somos los que estamos haciendo cosas rarísimas con los bichos. Ahí no hay pacientes, ahí hay cultivos celulares y lo que hay son chimpancés. Chimpancés, por cierto, que hay una controversia enorme porque ya sabéis que se está luchando porque tengan derechos y, por ejemplo, en España pues es difícil trabajar con ellos. La propia Jane Goodall, esta famosa señora que los protege, está en contra y, sin embargo, son fundamentales para conseguir vacunas. Vamos a ver, porque la fase 3, es verdad que ya llegar a fase 3, si es que es real, muchas de las vacunas se caen en fase 1. Ya están superando los miles de pruebas y están generando la otra está funcionando, la de Moderna está funcionando con el ARN mensajero, que bueno, es una cosa más complicada, pero que es bastante avanzado. Ahora bien, que puede funcionar esto y que después lo que preocupa y lo que es peor es los posibles efectos secundarios, ¿vale? Esto cualquier persona lo puede imaginar y muchas veces, por eso lleva tanto tiempo las vacunas, hay que esperar meses y años para ver qué ocurre después con esas personas que han sido vacunadas y, ojo, de diferentes etnias, de diferentes edades y en diferentes estadios de infección o de salud, porque no puede que perjudique a alguien que tenga una patología previa y a otra persona no. Y todo esto, como podéis imaginar, es extraordinariamente complejo. Y esto de la vacuna mágica que sale de pronto y nos la ponemos todos, rubios, morenos, altos y bajos, y nos va a prevenir a todos, yo no lo creo mucho. Pero bueno, esperemos que algo funcione, sí. Esperemos que algo funcione y si no tienen en Oxford chimpancés, podemos coger varios que tenemos en el Consejo de Ministros y los llevamos para allá. Don Fernando López Mirones, un fuerte abrazo. Cuídese usted mucho. Un abrazo. Y ya nos despedimos también de nuestros invitados. Don José María Aguilar, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted.